Domingo 26 de mayo de 2013. Asunto: crucial, pero inédito. Última anotación en el cuaderno de GK 18 en el ciclo alternativo, 13 en el ciclo biológico. 4 horas 37 minutos. Imagínate que es domingo y ellos han salido al campo. Él a retratarla porque la ama profundamente, y ella que permanece en la misma condición a su lado, que es la de la nobleza de su sentimiento. Pero de pronto, un coche de aquellos primeros del siglo pasado se detiene a su lado, y un hombre que es el criado se baja y le dice a él que los ocupantes del coche, que son 4, quieren tener unas palabras con él, que ella se agita y le pide que no vaya. Pero lo que ha de suceder es inevitable, que es que a él lo aferran entre 2 y lo amordazan y lo atan a un árbol. Y luego los 3 más jóvenes, señoritos, que les dirían, uno tras otro, la violan a ella. Y esto él tiene que contemplarlo, mientras el padre de los jodientes se satisface desde el asiento del coche, observando el espectáculo. Entonces, todo acaba, parece que sí. La agonía de ella y la violencia, que en mí se traduce en congoja, y que es cuando el criado le pregunta al amo, que es el cacique del pueblo, ¿y yo amo? ¿Voy a ser diferente a ellos si no puedo disfrutarlo? Entonces atiende a la respuesta, imbécil, esto no lo hacemos por placer, esto que hicimos era política. Y en el feudalismo, igualmente, existía el derecho de pernada, que consistía en la vigencia que tuvo durante la Edad Media en Europa occidental, aunque haya paralelismos con otras partes del mundo. El hecho de que el señor disfrutara de la primera noche que habría de pasar el siervo, que se casara con una doncella, y que era un componente del modo de producción feudal y que más ampliamente se refiere en una segunda acepción al abuso de autoridad. Entonces, ¿quién abusa de la autoridad? No siempre quien se encuentra en disposición de hacerlo. Pero a veces te preguntas con las personas, como yo voy a preguntármelo desde hace tiempo, no solo ya porque el idioma oficial del etnio sea el inglés, sino porque primero me alegraré del nuevo nombramiento y después, al cabo de pocos meses, leeré la primera de las declaraciones perturbadoras, que es que a Blasco le gustaría ver a José Tomás torear, pero no quedan entradas. Aunque eso ya es lo de menos, porque lo que significa eso es que a Blasco no le importa el sufrimiento de la vida, que es en lo que al final yo tuve que mostrarme de acuerdo con Jesús Mosterín, que nosotros no somos los que debemos tutelar la vida de los animales, nosotros somos los que debemos respetarla, y de acuerdo con que la existencia de modelos animales sea racionalmente aceptable, porque yo quiero que los niños se curen, y no podemos curarlos sin conocimiento y experimentación. Principalmente tengo que contemplarlo así, si quiero poder encajarlo, a través de la ternura y el instinto maternal de protección. Pero creo que muchas personas que se llaman científicas son sencillamente bárbaras. Y que exista una fiesta nacional o múltiples fiestas populares en las que la tortura sea la base del placer y la alegría, me resulta inaceptable.
Así que no había nada que admirar, no realmente, en Blasco, a partir de esa declaración. Y a posteriori surgió el asunto LifeLand, la empresa de biotecnología de la que Blasco es socio cofundador con la Fundación Marcelino Botín y la firma de finanzas corporativas y consultoría estratégica Matlin Associates, que es la empresa encargada de explotar comercialmente la tecnología de análisis telomérico bajo licencia cedida por ECNIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el momento en que Blasco ha pasado a dirigirlo en relevo de Barbacid. Y ahora resulta que un centro de rendimiento óptimo, que es aquel del que se mostraba tan orgulloso Barbacid ante MG Salomonet y las cámaras de la 2 de Televisión Española, tanto en la versión de Víctor Matojo, que me inspira confianza porque compartimos criterio en alguna sentida ocasión, como del colectivo Mandracos, un grupo de profesionales preocupados por el futuro de la secuenciación del genoma de la leucemia linfática crónica, LLC. Perdón, no, es que me salté una línea. Voy a volver a empezar aquí. Y ahora resulta que un centro de rendimiento óptimo, que es aquel del que se mostraba tan orgulloso Barbacid ante MG Salomonet y las cámaras de la 2 de Televisión Española, tanto en la versión de Víctor Matojo, que me inspira confianza porque compartimos criterio en alguna sentida ocasión, como del colectivo Mandracos, un grupo de profesionales preocupados por el futuro de la sanidad española, como se autodeclaran, es deficitario e incluso peligra en un futuro. Un centro de óptimo rendimiento es deficitario e incluso peligra en un futuro. Y como de inaudito no me parecería a mí hace algunos meses que he estado historiando, entre comillas fenomenológicas, por convicción propia, toda noticia referente a la secuenciación del genoma de la leucemia linfática crónica, LLC, cuando desde un periódico extranjero cualquiera me llegaba la fotografía de Blasco entre Elías Campo y Clo es Carlos López Otino, que aparecían como disminuidos a su lado. Y como de inaudito no me parecería a mí hace algunos meses que he estado historiando por convicción propia toda noticia referente a la secuenciación del genoma de la leucemia linfática crónica, cuando desde un periódico extranjero cualquiera me llegaba la fotografía de Blasco entre Elías Campo y Carlos López Otín, que aparecían como disminuidos a su lado, bajo el titular de los líderes de la secuenciación del genoma de la leucemia linfática crónica, que es cuando digo para mí, y lo digo aquí, hay algo que no me puedo creer. Y entonces somos 2 y 2, pero como el maestro Ortega y Gasset recomienda hacerlo desde sus lecciones de epifísica entre comillas fenomenológicas, es decir, epifísica. No basta con lo dicho para prever que el hombre se puede encontrar en una de 2 situaciones. Una auténtica que implica la desorientación y por lo mismo nos obliga a intentar orientarnos. Otra ficticia, falsa, en que nos damos por orientados. Y en efecto, si analizan ustedes su situación, notarán que esa orientación en que se encuentran instalados tiene en última resonancia de su conciencia un carácter provisional. Se dan ustedes cuenta de que la han adoptado precisamente para no hacerse cuestión de las cosas. Diríase que precisamente porque por debajo de ella
en su última autenticidad, se presienten ustedes radicalmente desorientados, perdidos. Este presentimiento, esta posibilidad, les produce a ustedes horror y procuran embotarse para ella, apartando toda atención, embarcándose ciegamente en las convicciones mostrencas de los otros, instalándose en el lugar común, en lo que se oye decir, lo cual equivale a que huyen ustedes de su auténtico sí mismo y lo sustituyen por una personalidad convencional. La vida es lo que hacemos y lo que nos pasa. Nuestro método va a consistir en ir notando uno tras otro los atributos de nuestra vida, en orden tal que de los más externos avancemos hacia los más internos, que de la periferia del vivir nos contraigamos a su centro palpitante. Así que yo para esto no tengo respuesta, solo una inquietud, el sesgo de lo sucedido, pero sé que el carácter del héroe es prudente. Sé que él sigue adelante con el matrimonio y que el abuelo, el cojonudo abuelo, termina por comprenderlo y admirarlo. Y a la política, entre comillas fenomenológicas, del abuso de autoridad, solo puede seguirle una acción, que es que se haga justicia. No necesariamente como sucede en La luz de domingo de José Luis García, pero que se haga justicia. Que en este caso del pueblo legendario del Cienciello fue que a los 3 cabrones del cacique se los ventiló el abuelo cojonudo de la nieta, que al final sí que vendió esas tierras, que el cacique quería que le vendiera pero a otro, y para que los jóvenes pudieran cruzar el charco e iniciar una vida de olvido en la tierra prometida de América. Entonces, lo deseable es otra historia, la mejor historia en nuestra tierra, y que nos cuestionemos que Hirsch, el del índice Hirsch, H, igual lo propuso con la mejor de las intenciones, pero que tal vez la calidad de algunos de los científicos sea como la felicidad que, aseguran algunos otros, conoce la inmensa mayoría, la felicidad canalla de la calaña canalla, porque doctores Galo, véase La sombra de la duda, 1993, que dirigió Isserman, deben existir hoy por hoy unos cuantos y unas cuantas. ¿Y porque es domingo? Te deseo que te sientas bien. A mí me ha subido algo la temperatura, pero mañana camino esta Pravia y quizá llueva.